A continuación revisaremos el tema número 5, control. El tema número 5 está relacionado con la implantación de los documentos para controlar su sistema de gestión. Tiene como objetivo específico mantener disponibles las evidencias de la implantación de los documentos para controlar su sistema de gestión. Este tema se compone de la sesión número 10, documentos para controlar su sistema de gestión. A continuación revisaremos la sesión 10, documentos para controlar su sistema de gestión. Esta sesión se compone de la actividad 32, seguimiento a la implantación de los documentos para controlar su sistema de gestión. Inicialmente tenemos que implementar consiste en poner en práctica medidas y métodos, entre otros, para concretar alguna actividad, un plan o misión, entre otras alternativas. Un ejemplo de esto puede ser el plan que la organización crea para incrementar sus ventas. Su organización cuenta con documentos los cuales controlan su sistema de gestión relacionados con los siguientes temas. Inicialmente con el control de la información documentada, en donde se establecen los lineamientos que deben cumplir tanto los documentos de consulta como los registros o evidencias. También documentos relacionados con las auditorías internas, en donde se definen cuáles son las actividades que se deben cumplir para llevar a cabo una auditoría interna. Así como también documentos relacionados con la no conformidad, acción correctiva, riesgos y oportunidades, en donde se describe cuál es la metodología para atender cada uno de ellos. De igual manera, documentos relacionados con el contexto de la organización, en donde se establece la metodología para identificar y atender tanto factores internos y externos, así como también toda la información relacionada con las partes interesadas pertinentes. Tenemos también documentos relacionados con los riesgos y oportunidades, en donde se define cuál es la metodología para identificarlos y atenderlos. De igual manera, tenemos documentos que se relacionan con la implantación y mejora de la política de calidad. Puede ser un manual, en donde se resumen todos los puntos de referencia relacionados con la norma que se cumplen a través de su sistema de gestión. Tenemos que en relación a la evidencia del seguimiento a la implantación de los documentos para controlar con su sistema de gestión, tenemos que cumplir con la entrega e implantación de lo siguiente. Inicialmente, el procedimiento para control de la información documentada se debe entregar al personal pertinente para que haga uso de él y tenga conocimiento de los lineamientos que aquí se establecen. Considerando que este procedimiento viene acompañado de dos formatos. Inicialmente la lista maestra para control de la información documentada, que es donde se registran todos los documentos que conforman su sistema de gestión, tanto los documentos de origen interno, que son aquellos creados por la organización, y los documentos de origen externo, que aplican a las actividades que realiza la organización, pero han sido originados o creados por un tercero. De igual manera tenemos el control de distribución, que es un formato por medio del cual podemos tener control, como su nombre lo indica, de la documentación que se entrega ya sea al personal de la organización o a un externo. De igual manera, tenemos que este procedimiento, así como los otros documentos, se pueden distribuir tanto en formato electrónico o físico. Todo depende de lo que sea más práctico para la organización. Tenemos también que se debe hacer entrega e implantación del procedimiento para la auditoría interna al personal pertinente, teniendo en cuenta que aquí se establece cuál es la metodología a seguir para realizar una auditoría interna de manera adecuada, considerando la planificación de la auditoría interna por medio de un programa y de acuerdo a la información registrada en este programa se deben cumplir con las fechas establecidas, así como también contamos con un plan de auditoría en el que se demuestra que se va a llevar a cabo la auditoría, cuáles son los procesos que se van a auditar y se asignan responsabilidades de las personas que serán auditadas. Por lo tanto, la organización debe contar con la evidencia pertinente cuando ya se realice esta auditoría. Tenemos también el informe de hallazgos, que es el informe de auditoría en el que se ven reflejados todos aquellos hallazgos que fueron identificados durante la realización de la auditoría interna en su organización. Tenemos también que se debe hacer la entrega e implantación del procedimiento para la no conformidad, acción correctiva, riesgos y oportunidades, aplicando también el plan de acción. En este procedimiento se describe cuál es la metodología para atender cada uno de los puntos que acabamos de mencionar y por medio del plan de acción se da atención a los mismos. Es importante que ya sea que se hayan identificado durante una auditoría interna, alguna queja de un cliente, la identificación del mismo personal de la organización o cualquier otra fuente, se dé atención al hallazgo y se mantenga la evidencia de dicha atención. En relación al manual para implantar y mejorar la política de calidad, es importante considerar que a este debe tener acceso principalmente el staff gerencial, ya que debe conocer cuáles son los lineamientos que componen a su sistema de gestión.
considerando que este es el documento rector de su sistema en donde se resume toda la información que lo compone. También tenemos que se debe hacer la entrega e implantación del instructivo para el análisis del contexto de la organización, en el que se describe cuál es la metodología para identificar tanto los factores internos y externos, cuál es la atención que se le debe dar y de igual manera cómo se identifican las partes interesadas pertinentes, así como también la metodología para atender los requisitos, teniendo en cuenta que si no se cumplen, estos pueden afectar los resultados de la organización. Tratando el contexto de la organización, tenemos que hay un registro en el que se van a diagnosticar los factores internos y externos. La evidencia correspondiente puede ser una minuta general en la que se registre que se realizó una reunión con el personal pertinente para evaluar estos factores y determinar aquellos que son pertinentes y pueden afectar los resultados de la organización. De igual manera, debe haber un registro de la evaluación y atención de estos factores internos y externos pertinentes, teniendo en cuenta que no solo basta con identificarlos, sino también atenderlos de la manera adecuada. Para esto también tenemos que debe haber un registro de la programación de las acciones definidas para atender la evaluación de los factores internos y externos. Estos 3 puntos se pueden atender en una sola minuta, en la que se definan cuáles son las acciones a tomar, los recursos necesarios, responsabilidades, fechas asignadas, entre otros puntos que apliquen. Es importante que de acuerdo a las fechas que hemos asignado, se dé cumplimiento a estos puntos en tiempo y forma. Como mencionábamos anteriormente, dentro del mismo instructivo para el análisis del contexto de la organización, también se hace mención a la metodología para las partes interesadas. Además de esta metodología, debemos contar con un registro, que puede ser la misma minuta general que mirábamos hace un momento, en el que se identifiquen cuáles son las partes interesadas pertinentes que en caso de no cumplir con sus requisitos puedan afectar los resultados de la organización. En caso de que se aplique la minuta general, se puede registrar aquí también cuáles son esas partes interesadas en su orden de importancia, cuáles son los requisitos que se han identificado y de qué manera se dará cumplimiento, teniendo en cuenta que también se deben definir las responsabilidades, los recursos necesarios y las fechas que planificamos para dar cumplimiento. Tenemos que también debemos cumplir con la entrega e implantación del instructivo para el análisis de riesgos y oportunidades al personal pertinente, es decir, una vez se ha hecho el análisis y la identificación tanto de factores internos y externos, debemos evaluar para cada uno de los procesos cuáles son los riesgos y oportunidades que se pueden presentar. Para el caso de los riesgos debemos contar con un registro en el que se enlistan y evalúan estos riesgos y también las oportunidades, clasificándolos de acuerdo al proceso al que pertenecen y de esta manera haciendo la evaluación correspondiente. Ya debemos contar con esta matriz en la que identificamos el nivel de riesgo que presenta, cuál es la atención que vamos a dar por medio de los planes de acción y de igual manera debemos contar con la evidencia del cumplimiento de las acciones para atender el riesgo que hemos evaluado. En el caso de las oportunidades también debemos identificar cuál es la manera en la que vamos a aprovechar dichas oportunidades para lograr una ventaja y una mejora en nuestra organización.